Señor Oscar, bienvenido. Bien hallado, como se suele decir. Bien hallado, como siempre, la tradición. Y Christopher aquí como co-host hoy. Un placer estar aquí. Vamos a empezar. Quiero una respuesta súper sincera. Quiero una respuesta desde la verdad. ¿Cuántas cabras le tuviste que dar a Bastos para que se uniera al directo el otro día? Al contrario, no, pues se dio bastante rápido, no me sorprende porque él es muy dado sobre todo a hacer directos siempre y cuando se acepten las normas de cordialidad y demás. Así que cabras como tal, ninguna. Pero Y bueno, cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo que Miguel Ancho Bastos estuvo en directo contigo, que yo lo estaba viendo desde casa, para la gente que no sabe todavía, y tú le estabas preguntando directamente a él, que yo estaba flipando? Yo estaba flipando. Cuéntame todo el proceso de primero la idea hasta tú estar ahí hablando con él. pues bueno, como bien sabes, estoy en una asociación, estoy en For Liberty y somos muy afines, que no solo a mi ley, sino a la idea que él promueve, sobre todo en el plano ideal, ya no práctico, porque sabes que hay una cosa que se llama la Realpolitik, que muchas Mm. veces hace que tengas que tropezar en según qué aspectos de tu pensamiento, sobre todo para mirar a largo plazo, no sé, no ir al corto, que suele ser lo más fácil. De hecho, y me sirvo un segundo, al día siguiente di unas ayudas o acrecentó las ayudas a las personas con una paga, una minusvalía. No que una paga por su minusvalía, y no como se suele hacer de manera populista los días antes para acrecentar tu, tus posibilidades de cara al voto. Pero bueno, a partir de las elecciones, pues semanas antes se nos ocurrió la idea de hacer algún directo o cuestión parecida para contextualizar un poco a lo que sería el público hispano o el público ajeno a lo que sería las fronteras argentinas. Y por ahí que teníamos la posibilidad siempre de tener cierta relación con según qué figuras del liberalismo español, tú sabes, tanto los que se pasaron como aquellos que no accedieron por cuestiones sobre todo de horario. Un domingo no es fácil traerlos No. al caso. Y por ahí que fueron saliendo nombres, y entre ellos el de Bastos, entre muchos otros. Él convertido panel justamente con Alejandro Nimo, don Alejandro Nimo, que es el cónsul general de la República Argentina aquí en España. Y por ahí que se dio el caso por cuestiones de la propia asociación, ya que está extendida a lo largo de España, y justamente el coordinador nacional es de Galicia y es muy amigo, así compañero de Bastos, y suelen coincidir, pues por ahí que me dijo que si lo queríamos llamar, que lo hiciéramos, y con suerte pues accedió. Entonces por ahí intercambiamos una serie de mensajes. A mí casi me da una taquicardia, Te un vi, te pequeño vi, te vi. infarto en el momento que Normal. vi su número en mi teléfono, y después fue cuestión de hablarle, y sin cruzar más allá de tres mensajes, pues ya lo teníamos cerrado para el domingo. Y a Qué partir de ahí, guay, pues lo que viste, más allá de eso, nada. qué guay. ¿Cómo crees que Miguel Ancho Bastos? Porque yo me metí en este mundillo porque nosotros nos conocimos en la uni, me acuerdo. Me acuerdo, bueno, sí. Y estábamos ahí, tú ya estabas como metido ya en rollos de política, de economía sobre todo, y yo me introduzco a ese mundo, sobre todo a través de recomendaciones tuyas a vídeos de Bastos, que ya ahí empecé a tirar del hilo y me empiezo hasta a comprar libros y todo. ¿Cómo influye Bastos en ti, en tu trayectoria como esto, que estás ahora en una organización y todo? ¿Cómo influye esto en ti? Pues, como bien sabes, yo entré a este plano, sobre todo por el hecho económico, al primero que conozco, y ya es decir, al mismo Huerta de Soto, y por Mm. así decirlo, Bastos, digamos que es una parte de la herencia intelectual de Bastos es del mismo Huerta de Soto. Entonces, por ahí que, cruzando un poco lo que sería el algoritmo, pues llego a Bastos. Y más allá de eso, pues para mí es fundamental, sobre todo porque tiene ya no solo el fundamento, el eje que es transversal del liberalismo, sino el fundamento más de la tradición, de ir a las instituciones fundamentales que constituyen, que se haga posible, o por lo menos desde mi perspectiva, que se haga posible el liberalismo, y es esas ideas de la familia, la institución, las tradiciones, ¿no? El capitalismo, el ahorro, ¿no? Esa frase que siempre suele repetir él, de capitalismo, ahorro y trabajo duro, y también
más allá de una afinidad político o intelectual, ¿no? Es también una forma de afrontar la vida, ¿no? Es lo Exacto. que en última instancia, lo que nos pretende mostrar, más allá de lo que es la base ideológica. Por ahí que esa sea, yo creo, Curioso. la influencia, la mayor, la de la represión del ser humano con el fundamento de una posibilidad futura. Yo creo que Mm. Eso es súper importante porque eso lo repite mucho Basta y me parece curioso porque el capitalismo o el libre mercado como perspectiva hacia lo material, hacia los recursos limitados, es una técnica que no es natural, tiene que ser aprendida. Y puedes explicar un poquito la diferencia de eso, como explicar un poco de cero por qué eso es algo que tiene que ser aprendido, por qué eso es algo, una alternativa mejor a lo que llevamos haciendo, por qué es importante mirarlo desde esa perspectiva de herramienta hacia una realidad. A ver, es consustancial. Vamos a ver. Si tú necesitas algo al futuro, lo que tienes que crearte la imagen de qué necesitas, cómo lo puedes lograr, ¿no? La relación entre fines y medios. La cuestión es que esta relación no es siempre evidente, ¿no? Si tú necesitas comer mañana, pues la mitad de tu comida que tienes hoy la guardas para mañana, ¿no? Pero ya mañana el horizonte se ha frenado, ¿no? Dentro de esta perspectiva. Pero vamos, esto ya es, por así decirlo, en muy corto plazo, ¿no? El capitalismo siempre juega en el largo plazo, nunca en el corto. Entonces, tú puedes hacerte mentalmente la idea de cómo vas a estar de aquí a 5 años. Podrías hacértela y te irás contradiciendo a lo largo de todo el periodo. Mm. Pero en lo que juega el capitalismo es en esto. Es decir, me tengo que proferir los medios para de aquí a 5, 10 años, 15 años, 20 años, eh, tenerlos, lograrlos o por lo menos estar próximo a ellos. Y si no, superarlos en el mejor de los casos. Entonces tienes que superar lo evidente, ¿no? Tú tienes unos ciertos recursos que son limitados, asumes que son limitados y ahorras parte de ellos, los otros los inviertes ¿no? Con la intención de ver superado aquello que invertiste en relación a lo que estás perdiendo, ¿no? Que sería el coste de oportunidad que se suele decir. Entonces, ¿esto es evidente? No. Lo más evidente es que lo repartas, que lo consumas o que te sirvas de la propia naturaleza, ¿no? Que no es un fundamento, por así decirlo, de salto, ¿no? Sino de linealidad para superarte, ¿no? Por así decirlo, las plantas no guardan o no meten en la bolsa de las plantas, ¿no? Es decir, no van a, Claro. a la, no van a la Bolsa de Madrid, allí al IBEX, y dicen que la cotización del agua mañana va a ser mayor que la de hoy y que por lo tanto la van a ahorrar, ¿no? O la van a resguardar y no se la van a gastar. Al contrario, ellas gastan lo que tienen. Si mañana no tienen agua, pues será problema de mañana. O sí la pueden prosperar, pero como bien te digo, en un corto plazo. No, por ahí se me podrá poner el ejemplo del ahorro de los animales que invernan, ¿no? Si, por ejemplo, los osos mismos ahorran durante todo un año o durante parte del año para que el resto del año no mueran de hambre. Pero el horizonte es de un año, ¿no? Siguen en Mm. lo evidente, en lo que les va a frenar. Pero el ser humano ha tenido la posibilidad a lo largo de años y años y años de crear las instituciones que hacen posible el capitalismo y que hacen que esa perspectiva temporal se vea acrecentada y cada vez más. Ese sería un poco los fundamentos del capitalismo. ¿Qué relación tiene? Porque tú antes de nada eres libertario. Los libertarios muchas veces se compara con el anarcocapitalismo. ¿Y qué relación? Porque de esto hablamos en otro podcast, que yo estaba criticando un poquito cómo es ese mundo anarcocapitalista, cómo es ese mundo donde no hay una influencia tan grande del Estado, por no decir ninguna. Y me parece curioso pensar un poco cómo son esas fases, cómo es esa fase de donde estamos hoy en realidad, para no solo teorizar, ¿sabes? Para no decir solo esto es lo ideal, no. ¿Cómo sería el proceso ese? Vamos a ir por partes. ¿Cómo es la realidad en la que estamos? Si puedes explicar primero dónde estamos y cómo es ese camino hacia una sociedad de la que muchas veces eh, ven como mejor estos autores y incluso tú en la organización en la que estás.
Sí, bueno, la situación en la que estamos es la en la que a partir del siglo XIX el Estado ha ido creciendo, creciendo, bueno, siglo XVIII, si nos ponemos un poco más quisquillosos, al final del siglo XVIII, el Estado ha ido creciendo y creciendo las libertades individuales de las personas, ¿no? En aquello, ¿no? Hay siempre una frase muy, muy común que dice que de la puerta de mi casa para adentro tú no puedes entrar, el Estado no entra, y ha entrado. Tampoco iba a entrar pasando del 5% del PIB y ahora en algunos casos la deuda supera el 150%. Tampoco iba a entrar y solo iba a haber impuestos indirectos, ¿no? Ahora hay impuestos directos, impuestos sobre la renta, impuestos sobre las herencias, impuestos sobre todo. Entonces, cada vez más el Estado ha crecido dentro de lo que sería la vida de las personas, la vida en común, y por ahí que han habido respuestas, ya no solo respuestas en la acción, ¿no? Como tal, por ahí podemos ver a los anarquistas del siglo pasado, de principios del siglo pasado, finales del siglo XIX, que eran sobre todo de izquierdas, ¿no? Que querían ponerle freno al Estado de alguna manera. Pero también nacido del otro plano, del plano capitalista, no socialista. Y por ahí que una serie de intelectuales, entre los cuales se encuentra el propio Huerta de Soto, que nombraba anteriormente, Rothbard y demás pensadores que van o giran en torno al anarcocapitalismo, han fundamentado esa base no solo de acción, que ahora se pretende mostrar a partir de distintos elementos o de distintos intelectuales como el propio Milley, aunque esté dentro de la esfera de la política como tal, sino en el plano intelectual, ¿no? Es decir, cómo buscar las maneras para las cuales un mundo sin interacción del Estado en la vida de las personas pueda ser posible, ¿no? Por ahí que todavía no existe una respuesta, ¿no? Por ahí no existe la manera o la manera ideal de encontrar el tránsito. Básicamente porque cuando se mira las cosas desde un plano intelectual, por así decirlo, ¿no? Desde la academia, se tiende a hacer un influjo entre lo ideal y lo concreto y lo ideal, ¿no? Y la respuesta siempre está en discusión. Hay muchas aristas, muchas maneras de ver las cosas, muchas maneras de ponderar si es mejor el plano material o el plano ideal, ¿no? Si es mejor cuestiones que atienden a la democracia o a la aristocracia o incluso a un modelo más feudal, y por ahí que siempre exista una indefinición. Claro, partimos de un problema y el problema es el siguiente. Cuando estamos dentro de un plano que es autoritario, ¿no? O que pretende ser autoritario, la respuesta es unívoca y todo aquel que se salga del dogma, pues es expurgado. Se le saca de la biblioteca, se le tira un tomahawk, ¿no? Es el caso, podemos verlo ahí en la Rusia soviética. Mm. Y por ahí que todo lo que quede fuera del dogma no es aceptable, no es científico y no se acepta. Claro que cuando estás dentro de un plano libre de libertarios o liberales libertarios, según como queramos asumir el término, pues valga todo, ¿no? Es decir, vale todo en tanto que puedo aceptar los principios y premisas del resto de ideas. ¿Cuál es la correcta? No la sabemos. ¿La sabremos? Pues ahí podemos incluso pegar de idealistas, por así decirlo, ¿no? O de realistas e ir avanzando en contra de lo que sería los influjos del Estado poco a poco, ¿no? Así que por ahí, ¿qué te podría decir que sería un catastrofismo, ¿no? En el momento en el que el Estado no puede o no es capaz de proferir todos los elementos que que ha ido ampliando como horizonte de su actuación, ¿no? El Estado se cae y a partir de ahí pues entramos en el plano anarquista de libre mercado. Podría ser una de las alternativas, pero también podrían ser cualquier otra alternativa que vaya por el plano de una sociedad de propietarios, que se suele hablar mucho, ¿no? Una sociedad de propietarios se enfrenta al Estado y no por medio de la violencia directa, sino por medio de la violencia directa, es decir, contra las propias instituciones, es capaz de fomentar una comunidad de personas libres y voluntarias. Puede ser una alternativa. Podría ser otra alternativa el hecho de que el Estado se vea superado a sí mismo, no se cae, no cae como tal, pero hay una institución mayor que el Estado, una institución supranacional, por poner el caso, que hace que el Estado no sea lo suficientemente competente, por el propio hecho de la IA, podríamos decirlo, y ya se sirva a las personas a sí mismos de sus capacidades. No tengan que depender del Estado o no tiene que hacer el Estado que sean dependientes de él. Entonces, vamos, que en resumidas cuentas no te podría dar un eje, un horizonte, pero sí podríamos, si quieres, discutir cualquiera de los ejes y horizontes, porque es precisamente lo que se está intentando hacer desde la academia para ver si es posible o no y no caer en los falsos idealismos que ha caído
sobre todo a la izquierda marxista o incluso a la izquierda de otros horizontes, a la izquierda, sí, valga la redundancia, a la izquierda de lo razonable, ¿no? Sería a lo mejor un tanto la socialdemocracia porque está en ese eje de capitalismo o socialismo. Bastos diría seguro, bueno, la cita que hace él mucho cuando le preguntan en relación con eso, cita a Gramsci, ¿no? Dice, para ver socialismo hacen falta socialistas, y él lo mete como por medio de la educación, de educar en base al socialismo, pues el pueblo pedirá socialismo. A lo mejor uno de los caminos, tú entiendes, tú das un panorama más amplio con la propiedad privada, que podemos meternos ahí también, que seas libertario o no, creo que es súper importante, porque al final lo que tú tienes es tu intimidad, al final, porque no eres solo tu discurso hacia el público, sino eres una persona también cuando llegas a casa y vas a querer llegar a casa. Eso es muy curioso. Pero volviendo a lo de Bastos, y también relacionado al tipo de educación que nos están dando, hacia dónde lo dirigiría. Yo estábamos en la misma universidad hace unos años, hace el año pasado, y vemos clara una tendencia marxista. Hay un plan, hay algo por debajo hay algo de intencionalidad más allá de la educativa a la hora de solo enfocar, como diría Gramsci, socialistas, formar el socialismo, que lo vemos, ¿sabes? No es una conspiración que estamos haciendo, lo vemos muy recalcado en los discursos de los diferentes docentes, que teníamos uno que ponía en duda eso, y, temblando, que uno lo escucha y flipa. Era un Ahí, tibio, puede ser. tibio sí, como aquel. Pero es como, porque, vale, para el cambio va a hacer falta que se enseñe o se abra, que eso lo estamos viendo también, no es que vivamos aquí en Corea del Norte, que tenemos acceso, gracias a Dios, a entidades privadas que son nuevos medios de información, gracias a Dios. Pero ves una tendencia más allá de lo que se impone a la hora de recaer en uno mismo, la habilidad de encontrar información en varios modos. ¿O crees que todavía hay peligro en base a lo institucional, lo dado a través de la formación más tradicional? Pues mira, justamente por medio de la asociación, que podría ser una de las alternativas a esto que hablamos, pero déjame comentarte el caso. Por medio de la asociación conocí a un cubano y él me comentó que antes de que llegara la internet a Cuba, pues es muy difícil acceder a según qué contenidos y demás, sobre todo por el mercado negro, y que creo que eso vaya a explicar lo que es, o incluso ver cómo eso actúa dentro de lo que serían los regímenes socialistas. Pero me comenta que antes de lo que sería la idea de Internet era muy complicado. Una vez se abrió la puerta del Internet, a la posibilidad de tener cierta conexión, pues podría llegar a donde quisiera. Y yo, con las limitaciones que tiene el Internet en Cuba, él podría llegar a contenido de mismo Huerta de Soto. Sí es verdad que los contenidos están limitados, pero y también es verdad que tienes que tener el horizonte ya un poco abierto, ¿no? Es decir, no es una cuestión de que camines en el desierto o que camines sin rumbo, ¿no? Tienes que tener un poco el camino hecho para ya buscar o saber dónde buscar, ¿no? Ese suele ser muchas veces el impedimento que hace que ciertas ideas progresen o que ciertas personas lleguen a encontrar esas ideas, ¿no? O la base de las ideas, ¿no? No solo pensar o creer. Y por ahí voy al caso. Eh, ¿Cuál es el horizonte, no? Yo creo que hay personas que están siempre, en toda situación, en todo pensamiento, que entienden lo que piensan y otras, por así decirlo, que siguen al rebaño. No, eso no quiere decir que no estén convencidas, sino que no terminan de entender el eje, el fondo de las cosas, ¿verdad? Entonces, de un lado están los intelectuales, mismamente los propios profesores universitarios que comentas, están más que convencidos de aquellos que hablan, y para eso les pagan. Si ellos mismos no supieran explicar aquello que persiguen y que hacen perseguir al resto de personas, pues no tendría base, se hubiera caído ya ese pensamiento. A cualquiera que le comentes, pues se quedaría el profesor con la boca cerrada, ¿no? Cualquiera de los alumnos que se atreviese a levantar la mano y lo que dice el profesor es una chorrada, como se suele decir, pues el profesor se cae y se sienta, o por un poco ya de respeto, ¿no? De respeto a sí mismo, no de lo que está diciendo, pues se iría.
¿no? Ya sería la mayoría diciéndole que el rey está desnudo. Pero como tiene cierta elaboración, aquello que dice no es tan fácil rebatirlo, y cuando tienes la posibilidad de rebatirlo, lo haces desde fuera de la academia, entonces hay que siempre luchar o meterse, ¿no? Infiltrarse para luchar por ahí contra las personas que ya lo saben. Los políticos muchas veces también están ahí, pero no tiene por qué, porque pueden serle útil para a lo mejor irse con sobrinas o cobrar en lechuga. Entonces, tenemos ese eje de un lado, y del otro lado tenemos las personas que no terminan de entender aquello que están siguiendo, pero que lo siguen o por moda, ¿no? Porque es la moda, o bueno, podemos establecer tres ejes, pero creo que está dentro de la moda. Dentro de la moda podemos ver, ¿no?, que es que está de moda ir o seguir según qué idea, o la reacción también, es decir, no me gusta lo que veo y me uno con lo que no veo y voy a por ello, ¿no? Es decir, lo contraataco, ataco a lo que me está atacando, por así decirlo. Y las otras personas, ¿no? Pues serían aquellas que por conveniencia siguen o piensan lo que piensan, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un propio empresario capitalista, ¿no? El empresario capitalista no tiene por qué entender cómo funciona el capitalismo. Él quiere ganar dinero, ¿no? La función de la empresa, ¿cuál es? Ganar dinero, y ya está. No, él está inmerso dentro de un sistema de libre cambio capitalista, ¿no? Dentro de un sistema, no siempre, pero posiblemente liberal, ¿no? O socioliberal. Y él, su elemento, lo que hace él levantarse todos los días es ganar dinero, independientemente de que sea el capital, que sea ahorrar, que sea invertir, que se peleen los profesores universitarios porque el ahorro de tu dinero determinado por esto, lo otro, lo otro, lo otro. Da igual, él lo que necesita es ganar dinero. Los otros, seguir la moda porque me gusta X, y si me pongo la camisa de Milei voy a ligar, o voy con mis colegas, y si yo voy con la camisa del Che Guevara y mis amigos con la del León de Milei, no van a dejarme ir con ellos, ¿no? Y mis amigos se unen entre ellos porque son muy colegas y además les gusta lo que dice Bastos, se compran la camisa de Bastos y hacen un grupo, ¿no? Son elementos irracionales, propiamente dicho, ¿no? Los puedes racionalizar, pero no son racionales. Entonces son esos los ejes que llevan a las personas a moverse, ¿no? Entonces, ¿dónde está el futuro? Yo creo que el futuro está en la sociedad civil. Es decir, lo que hay que convencer no es a los políticos, yo creo que hay que convencer a la masa. Es lo más complicado, evidentemente es lo más complicado. Y no es una tarea de un día para otro. Llevamos años y años y años de retroceso, pero básicamente porque lo que se suele hablar mucho es que los elementos o los principios del libre mercado o del liberalismo mismo son principios de sentido común, ¿no? Es decir, tú no le vas a robar al vecino, tú no vas a robar al vecino para repartírselo al resto, ¿no? Posiblemente el vecino lo quiera repartir y dárselo al resto, ¿no? Que sería la solidaridad y demás, que también son ejes fundamentales de la cosmovisión occidental. Pero lo que está en contra se ha jugado dentro del plano, no de lo que es el sentido común, sino se ha jugado dentro del plano retórico, ¿no? Dentro de la retórica de lo que sería la educación, pero no de la educación que recibes en casa, porque tú a tu hermano, o como se suele decir mucho, si tú tienes un hijo, lo que tienes que hacerle para que no sea solista es quitarle de la paga aparte y decirle que son los impuestos, ¿no? Y ahí entenderá cómo de verdad el Estado no es el amigo, sino el que le roba, ¿no? Pero el eje es, la cuestión es, eh, bien, llegamos al punto en el que el Estado, por medio de la educación, te está imponiendo una serie de directrices que tú, si eres consciente, pues las asumes y buscas otras alternativas para combatirlas. Pero si no eres consciente, asumes que eso es lo correcto y que es complementario con lo que te dicen en casa, ¿no? Dice, tú tienes que compartir con tu hermano los juguetes, ¿no? Por ejemplo. Y ellos te dicen, tienes que compartir con tus hermanos, es decir, con el resto de ciudadanos, pues parte de tu renta. Claro que yo lo comparto por mi hermano, básicamente me lo dice mi familia porque para que tenga ciertos valores, ¿no? Pero es que el Estado no me pide que comparte. Si yo no lo comparto, ¿no? Me toca la puerta de mi casa y me lo quitan. Pero la retórica es la misma, ¿me entiendes? Si no tienes por qué tú entender que es un robo y que posiblemente, ¿no? Dentro de según qué perspectiva, es un robo necesario, ¿no? Lo que te hacen entender es que son tus hermanos y les tienes que ayudar, por ejemplo. O que hay que personas pobres que por medio del robo, ¿no? Del robo sistemático, se les tiene que ayudar, ¿no? Es la retórica con la cual te han ido
enseñando. Y las alternativas son esas, la sociedad civil, organizaciones, profesores que se metan en la propia universidad, que se metan en los colegios, que se metan en los institutos. ¿Qué pasa? Que los profesores que están dentro del mainstream juegan con pólvora del rey. Ellos no ponen su propio dinero para educar a los niños. Ponen tu dinero y el dinero de todos los que contribuyen, ¿no? Y a su vez los recursos que se pueden destinar a otra cosa, se los acoge él, ¿no? El profe no va a decir, mi puesto de trabajo no sirve para nada, me voy a la calle. Al contrario, lo que tiene que hacer es legitimar su puesto de trabajo. ¿Y cómo lo legitima? Pues diciendo que la retórica del Estado es fundamental, porque si no, él no come. Es decir, él estaría posiblemente del lado de las personas que es consciente, pero que se ven interesadas y de manera irracional tiene que defender a lo mejor lo que no piensa para comer. Sí, posiblemente está de un eje y del otro. Pero, vamos, que del lado contrario, las personas que pensamos que la libre interacción de las personas, el libre mercado, el respeto de las instituciones, de la propiedad privada, de la libertad individual, no vamos a robarla a la gente para imponer nuestras visiones. No creemos que ese sea el horizonte para que se cumpla aquello que entendemos como lo ideal. Entonces, sin tu dinero, sin el dinero del contribuyente, en términos generales, no tengo yo la capacidad, la fuerza, o no he tenido la capacidad de la fuerza de imponer aquello que se piensa. Se logrará posiblemente, pero haciendo a las personas conscientes y haciendo que las personas libremente pongan parte de su dinero para que estas ideas lleguen a buen puerto. Eso es súper importante, porque parece que el discurso socialista parte de que todos los humanos son, o bueno, a ver si me explico, como que somos lo más malo del mundo, somos lo más egoísta, porque si fuese por nosotros dejaríamos morir a todo el mundo. Y es un discurso que cuela, porque la alternativa que das tú, por ejemplo, es que cuando recae en mi decisión, en dónde uso los recursos, dejamos morir a todo el mundo. No sé si es el caso, no sé si es el caso, porque al final ahí se redistribuye según los intereses de quién, de la gente que supuestamente estás protegiendo. Y el discurso se cuela, porque, bueno, lo vi en uno de las conferencias en Juan de Mariana, que a quién va a perjudicar este cambio tan socialista hacia uno de libre mercado donde no hay tantos impuestos. A los que maman, a los que maman de esos impuestos. Claro que ellos se van a ver afectados. Claro que alguien va a sufrir ese cambio, pero va a sufrir la gente que se ha ido aprovechando. Pusiste el ejemplo de le robas para mantener, le robas a tu vecino para repartirlo. Yo añadiría algo más actual, le robas a tu vecino para mantener al que se metió en tu casa. Es otra, que es otra que ahorita, que se está yendo de las manos, pero una locura. Yo ahora mismo, bueno, estamos aquí en Noruega y la mayoría de gente aquí en el pueblo donde estamos son suecos. Y Suecia, cambiando el tema de inmigración, ya que hablamos de impuestos, cambiando el tema de inmigración, que es donde se va mucho de estos impuestos, y flipas con lo que nos cuentan, que la inmigración masiva, que, a ver, hay que cogerlo con pinzas, que durante toda nuestra historia hemos emigrado, pero en teoría hacia un futuro mejor y para crear riqueza donde vas y a donde vuelves y todo en base de esos pilares tan fundamentales. Crear riqueza para beneficiarte tú y el otro, intercambio de valor. Este contexto es diferente por lo que estamos hablando, por el tipo de sociedad que tenemos ahora, que es bajo ese techo, bajo esas ayudas, bajo todo dado, que no recae en nuestro esfuerzo. Pues la inmigración ha cambiado dentro de ese contexto. Estamos viendo que no estoy yendo a otro país para trabajar y crear un futuro mejor para mí y para mi familia en base a la propiedad privada, en comprar y vender más caro, valor, intercambio de valor, no. Estamos viendo facilidades, estamos viendo algo dado. Y a lo que iba a ir, en Suecia es un claro ejemplo, ¿no? Estamos viendo que los compañeros aquí nos cuentan que Malmo, que es el sur de Suecia, que eso se relaciona también con el crimen, pero vamos a dejarlo, vamos a enfocarnos en los temas de las ayudas y demás. Es un plano totalmente diferente y creo que se ve reflejado, una de las consecuencias es la inmigración. Es interesante cómo
cambia la inmigración, ¿no? Bajo un contexto diferente de tipo de economía, tipo de política. ¿Qué piensas sobre esto? Es un ejemplo, ¿no? Es curioso cómo Sí, cambia algo tan nato al humano como es emigrar. sí. Salvando ya algún comentario que te pueden hacer sobre lo de los ocupas, que suelen decir que no, que son súper pocos ocupas, claro, hay una cosa que se llama empatía. Claro, como se meten en tu casa, pues son pocos ocupas, claro, Mm. ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión. Bueno, la inmigración, la propia inmigración es una constante a lo largo de toda la historia, como bien dices, vamos. El tema es que el ser humano, por así decirlo, se mueve por incentivos, ¿no? Que me hace a mí salir de mi casa, irme miles y miles de kilómetros a un lugar a donde a lo mejor no tengo ningún arraigo o el arraigo que tengo no es tanto o no es lo suficiente como para tener que emigrar, ¿no? Por el propio motivo, ¿no? A ver, no sé, yo no me voy a ir a Tailandia porque me gusta, yo qué sé, el Muay Thai, no me voy a ir, vamos, por poner el caso. A otros lugares posiblemente sí me vaya porque me gusta la cultura o así. Pero tiene que haber un incentivo, porque yo me tengo que transportar a un lugar donde no tengo ningún arraigo, ningún fundamento y demás. Pues, a ver, aquí entramos a muchos planos, ¿no? Pero descartando todos los planos, yéndonos al plano económico, que es el que me muestras, pues es evidente. Es decir, hay países de Europa donde la inmigración no es bastante considerable. Yo veo que cuando llegan al continente no se van a Rumanía, por poner un caso. Incluso en países donde, aunque Rumanía está despuntando ahora económicamente, pero Mm. claro, el estado de bienestar no se ajusta a las capacidades que todavía tiene la economía. No ha ido comiendo espacio a la economía. Y los países del este es lo mismo, son países muy boyantes ahora mismo. Los países que han salido del bloque soviético, salvando ahora la cuestión particular de Ucrania, pues son de los más que crecen en el plano europeo. Y no veo que los inmigrantes vayan a ese lugar, no, es decir, no vienen llamados por el dinero. Y no digo todos, obviamente, generalizar siempre deja avisos de perder certeza, pero cuando llegan a Europa vienen con el vicio de la paga. No todos, me reitero, pero es un aliciente bastante considerable. No son los italianos que llegaban, los italianos o los alemanes, no son los propios irlandeses que llegaban a Estados Unidos a principios del siglo pasado, ni mucho menos. No son esas personas que de la noche a la mañana tenían puestas una comunidad, levantaban iglesias, levantaban conventos. Bueno, conventos no era tanto el caso de Estados Unidos, pero no levantaban iglesias, no levantaban puestos, comercios y demás. Que sí, hoy vemos comercios por inmigrantes. Y sí, pero la perspectiva de visión de futuro no es la misma. Es decir, no se están consolidando en un lugar con visas a un futuro. Y sí, las migraciones transnacionales, ¿no? Que no se sitúan, no tienen un origen concreto, sino es más de ir buscando el dinero, ¿no? Por ejemplo, por el caso a lo mejor de un colombiano que viaja a España y de España se va a Alemania y de Alemania vuelve a España y después viaja a Francia y después vuelve a Colombia. Es decir, no llega a España como si llegaba antes y se quedaba en España, no llega a Estados Unidos y se queda en Estados Unidos. No vas a Cuba y te quedas en Cuba, o de Cuba vuelves a Canarias, o vas a Venezuela y Venezuela vuelves a Canarias, ¿me entiendes? Ahora se tiende a revolotear un poco más, pero el eje, el fundamento no es el trabajo, es decir, no es buscando el dinero, no es buscando aportar algo a la sociedad a la que se llega, ¿no? Es decir, la sociedad de origen, en última instancia, lo que está asumiendo muchas veces son los costes. Y esto no lo estoy diciendo yo desde un plano especulativo, y hay estudios en los propios Países Bajos, en los cuales la tercera generación, ¿no? Supone un coste neto, es decir, ya todo, por mucho que contribuya, ya lo que hace es extraer recursos, extraer recursos, extraer recursos. La segunda generación tal vez lo haga menos, y la primera generación fue a trabajar, como pasó, sobre todo, se puede ver en el caso francés. La primera generación de argelinos que llegó a Francia, pues se partió el lomo, por así decirlo. Ahora la tercera generación de argelinos, no solo de argelinos por poner el caso particular, sino de otras nacionalidades que llegó a Francia, hoy en día lo que está haciendo es quemar contenedores, no todos, obviamente. Y valga la redundancia de que la pretensión de generalizar implica un poco simplificar la situación. Pero esa es
uno de los horizontes por los cuales este sistema nos está rigiendo está causando unas consecuencias no deseadas, ¿no? Y deseadas dentro de otro plano. Porque si las personas que llegan desde otro país y nos van a dar la posibilidad de que nos elijan, ¿no? De hacernos llegar a ser electos, necesitan de una ayuda, necesitan de un horizonte futuro determinado en mi país, pues se los voy a poner, ¿no? Se los voy a proferir para que después me terminen votando con V, no con B. Y por el otro plano también, no me quiero ir solo a un eje del tablero, me voy al otro. A mí me interesa que lleguen a este país inmigrantes de determinado lugar para que a la gente local se vea un poco agredida y por lo tanto termine votando según qué perspectiva, que no votaría de manera habitual, ¿no? La inseguridad, el juego con la inseguridad también. Y bueno, el caso de Suiza, de Suecia, que me comentas, es también un elemento ya no solo de haber estado o haber puesto como eje o horizonte el estado de bienestar, es también un juego de la ingeniería social. En la propia Suecia está determinado, y si no me equivoco, eh, cuántas personas inmigrantes pueden haber por barrio, cuántas no, si tienen que desalojarse del barrio y crear de nuevo, o ir fundamentando nuevos principios de propiedad sobre según qué personas, según qué barrio y demás. Y están jugándose un poco con eso, con la ingeniería social, que nunca en última instancia puedes saber los resultados con los cuales te va a sorprender, porque es precisamente eso, una ingeniería de personas, de elementos que no puedes medir. Los temas estos de, porque ahora estamos hablando de Suecia, y yo creo que como que, a ver, tú ya me explicarás tú, pero esos términos no le gusta al libertario, esa mezcla como con el nacionalismo. ¿Cómo, cómo ayudarías, cómo, cómo ayudaría así a ver un país como nos lo han enseñado de la manera más libertaria, más concentrado, más pequeño, no es como la Alemania antigua, no es Alemania, son un montón de reinados pequeños? ¿Cuáles son los beneficios de ver una sociedad, ya no más allá estructurarla y institucionalizarla así, pero qué beneficios tienen de en vez de ser España, ser Tenerife o ser Canarias? Porque eso siempre me ha dado mucha curiosidad, porque sobre todo en los mundiales todos somos españoles, pero más allá de un mundial, ¿qué nos beneficia en realidad pertenecer a instituciones tan grandes? Y esto es un tema súper curioso. Me gusta mucho la perspectiva de Bastos aquí, por ejemplo, cuando da el ejemplo de cuando fueron por los aztecas y fueron a conquistar, que tardaron más en los lugares donde más repartido tenían el poder. Y es súper curioso desde el punto militar, pero llevado más a nuestra realidad de hoy, ¿cómo son esos enfoques? ¿De qué nos beneficia no ser España sino ser Canarias? No ser Canarias sino ser Tenerife. No ser Tenerife sino ser nuestro pueblo. A ver, habría que medir un poco el eje de conveniencia. A ver, si yo soy catalán, yo soy de Barcelona, por ejemplo. No soy de Barcelona, pero por siempre un ejemplo. Y soy de Barcelona y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hace que el alquiler sea imposible de realizarse por medidas de protección, bueno, de protección del inquilino y demás. Pues a mí me interesa formar de parte de Cataluña, me interesa, aun siendo barcelonés. Si yo soy catalán y el gobierno de la Generalitat de Cataluña impone una carga fiscal del 70% y ese 20% excedente del 50% está fuera de la normativa española, ¿no? Está fuera. A mí me interesa ser español porque voy a pagar menos impuestos, por poner un caso. Pero bueno, tú me has dado otro eje, ¿no? Y ahora me voy al caso de Canarias, si quieres en concreto, y cuáles son las ventajas también de ser un territorio más pequeño de lo habitual. Tú me has dado el eje del mundial, ¿no? Es decir, yo cuando es el mundial, yo no gano nada.
vamos, más que darme golpes en el pecho y sentirme orgulloso de tener un motivo por el cual reunirme con mis colegas, por el cual escuchar un himno, pasármelo bien, sentirme orgulloso de lo que soy, de lo que pienso que soy, de lo que han sido mis abuelos, porque hay un himno, algo en común que nos une, ¿no? Que no sabemos exactamente qué es, casi en última instancia. Pero más allá de eso, pues yo ganar no gano. Quien gana es Telecinco o la primera cadena, que es la que termina cobrando los derechos de imagen, es el del bar que se come la consumición, es el de la tele, está ahí, el fundamento de los que ganan son ellos. Es decir, nosotros nos damos golpes en el pecho y de alguna manera ganamos, ¿no? En emoción, ¿no? Pero si te pones a pensar, es lo más irracional que existe, vamos, es decir, no terminas ganando nada, como, es decir, de eso no vas a comer. Que si España pierde, así como dice, no, anoche no comí porque perdió el Madrid. Sí, bueno, que si hubiera comido hubiera pasado lo mismo, ¿me entiendes? Hubiera perdido, hubiera ganado, estaban las mismas. Pero vamos, eso, que es lo más irracional que existe. Pero bien, vamos a un plano en el cual tú quieras preservar, ¿no? Porque quieras retrotraerte dentro de este plano más identitario, ¿no? Por así decirlo, que no tiene por qué serlo, porque puede ser utilitario, ¿no? Que sería el plano más económico, pero vamos a los dos. Claro, que cuando las restricciones son mayores, ¿no? ¿No? De lo que tú pretendes que sea lo correcto, pues te puedes ir, ¿no? Y eso sería otra discusión por la cual no sé si la apertura de fronteras, pero sí por lo menos no la represión a la huida, ¿no? Porque los cubanos siguen en Cuba porque no las han dejado irse, no porque quieran estar en Cuba, ¿no? Ese es el caso. Y podría ser una isla como podría ser Tenerife, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa premisa en la cual tú puedes estar o irte en el momento en que tú quieras, creo que lo más correcto es cuanto más próximo esté las instituciones que rigen la vida en común a las personas, es decir, a las sociedades, al pueblo. Al pueblo entendido, al pueblo, un pueblo, vamos, una ciudad, una pequeña ciudad. Entonces eso por ahí que te lo brinde la posibilidad última a una isla, porque el continente siempre es expansivo, ¿no? Se va abriendo y la capacidad que tú tienes de levantar más edificios o de ser un número mayor de personas es más considerable. Claro que las islas puede ser intensivo también, ¿no? Es decir, que los rascacielos superen los rascacielos de Nueva York, ¿no? Para que, bueno, aunque Nueva York es casi una isla también, ¿no? Pero bueno, por poner un caso, pero por poner el caso de los rascacielos, por ahí que te pueda brindar la posibilidad de limitar, ¿no? De manera consciente, ¿no? De manera introspectiva, los límites que tú le quieres dar a un territorio. Los límites, digo, en cuanto a personas, en cuanto a una visión de futuro. Pero a ver, que eso yo creo, ya hay distintas visiones dentro del libertarismo o del fundamento de las ideas liberal libertarias, que en ese elemento de retrotraer, ¿por qué no te lo retrotraes al individuo? ¿No? ¿Por qué no lo retrotraes a la propiedad del individuo? ¿No? Porque yo en mi casa, ¿no? Si fuera propietario, ¿no? No fuera esto un usufructo, podría hacer lo que me dé la gana, sin que molestase, siempre y cuando no molestase al resto de los vecinos como tal, ¿no? Con una agresión deliberada, ¿no? ¿Por qué no retrotraemos esto incluso a una comunidad de propietarios? Yo, que soy del barrio de Taganana, me reúno con mis vecinos que libremente han querido constituir una sociedad y en este espacio delimitado del barrio de Taganana se rigen estas normas. Aquí seguimos la Sharia y rendimos el culto islámico. Y ahí no tiene nada que hablar el presidente del Cabildo de Tenerife, ni el presidente del Gobierno de Canarias, ni el presidente de la corona no, del Reino de España. En última instancia lo podemos retrotraer. Para mí, lo ideal es un equilibrio. Tampoco es irte al individuo porque tú no vives, no eres un átomo, no existe eso, el atomismo social no es un idealismo muchas veces infundado a los liberales, ni tampoco existe ese nacionalismo extremo de viva España, tal, que sí, es decir, sí existe en tanto que es una idea, ¿no? Un arraigo personal, pero un arraigo personal, es decir, entendido como que yo me siento, pero que no existe más allá. Es decir, no existe eso de ser español, 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 español. Es decir, es una idea que nosotros cada uno tenemos y que a partir de la libre interacción entre nosotros, pues vamos fundamentando, ¿no?
¿no? Para un español de Canarias, creo que no es lo mismo ser español que para un español de Galicia o un español del propio País Vasco. Hay ideas de España, hay muchas ideas de España que si nos ponemos en común, como el propio idioma podría ser uno de los ejes, que se ven consolidadas o incluso, no sé, una determinada visión de lo que sería el catolicismo a la española o algo así, no católico en el sentido de los católicos, puede ser un catolicismo laico también, ¿no? Pero por ahí ya hay elementos del siglo pasado, creo que estos son presentes en muchos casos, aunque con sus salvedades, que pueden constituir lo que sería el español, ¿no? O la idea de España como serían los toros, por ejemplo, ¿no? O el jamón serrano, pero me dirá a mí el vegano que el jamón serrano no lo representa, y al animalista que los toros tampoco. A ver, a mí me gustan los dos, más jamón que los toros, pero bueno, si lo suman los dos, de puta madre. Pero habrá gente que sean españoles o más españoles que yo, pero que ser más español que yo, que lo sientan así. Entonces estamos en definiciones constantes. Y la bandera, qué bonita es también. No, es Pero, súper curioso. pero fíjate que la bandera no son solo Exacto. sí, sí, los tres, a ver, no me sale ahora el nombre, pero vamos, no son los tres colores solo, eso tiene un nombre exactamente. También hay un escudo, ¿no? Y el escudo no lo representa todo. Incluso los carlistas, que son españoles también, tienen otra bandera, ¿no? Que es la bandera de los tercios, la de San Juan, si no me equivoco. Los carlistas, sí, la verdad. ¿Por qué? Y aprovechando ya que estamos hablando de esto, de lo de que es España, lo que era, ¿cómo relaciona? Me gusta mucho cuando hablamos de más temas históricos, de cómo llegamos a hoy. ¿Cómo en base a las guerras, porque nombras ahora carlistas, las guerras carlistas, cómo se va formando esto? Quiero indagar ahí. ¿Cómo se va formando este concepto de España que entendemos como hoy? Porque me parece curioso. Desde las guerras carlistas o cuando con Napoleón metió al hermano aquí, todo eso de alguna manera ha ido formando lo que entendemos hoy como España, ¿no? Pues podrías indagar un poquito en las influencias que ha tenido, por ejemplo, empezando por las guerras carlistas. ¿Qué influye eso? ¿Qué batallas internas hay en el país para después formarse? Supongo que ahí tenía algún dilema con Isabel y todos Bueno, estos aspectos, ¿cómo va formando? se suele comentar que el Estado nace de la guerra y hace la guerra para crecer, ¿no? Pues ese es el Exacto. fundamento. Se supone que España es el primer Estado-nación, o por ahí hay mucha discusión con ellos, a partir de la Constitución, no la Constitución como la idea moderna de Constitución, sino la unión entre Isabel y Fernando, ¿no? Y ahí está creada España. Pero claro, no está creada en relación a la idea del siglo XVIII, XIX, la idea de lo que sería el romanticismo, ¿no? Que viene a fundamentar los fundamentos, los ejes por los cuales se va a terminar moviendo lo que sería los estados-nación de la manera moderna, por así decirlo. Si lo que tenemos como Francia, Alemania, no sé, todo, vamos. Puede ser quien fuese, si de verdad hoy es un estado, es porque, bueno, Suiza podría ser la excepción, por así decirlo, porque Suiza son tres países diferentes, ¿no? Constituidos dentro de una misma nación. Pero vamos al caso que nos trae, y es que Suiza podría ser, España podría ser Suiza traído 2 siglos atrás. Incluso hoy lo podemos ver con los nacionalismos periféricos, ¿no? Aun cuando que han caído en el vicio de la modernidad. No nada tiene que ver un gallego del siglo XIX con un murciano. Están en el otro eje. De hecho, la manera en la que se concebían los gallegos en el siglo pasado, hace 2 siglos, no tiene nada que ver con la forma en la que se concibe hoy en día. Los gallegos eran unos apestados, ¿no? Los gallegos eran los que, por las cuestiones del medio, tenían que emigrar muchas veces. Y cuando nos vamos a lo mejor, yo que sé, al asedio de Tormes o nos vamos al propio Quijote, los gallegos son casi un insulto llamarte gallego. Hoy los gallegos han sido parte elemental de lo que sería los ejes de gobierno del Estado español, ¿no? Tanto presidentes del gobierno como personas. Incluso ahora mismo el presidente de la oposición
depende de a quién le preguntes, pero para mí lo es gallego. Entonces ya ahí se ha ido cambiando la visión de lo que sería España por medio del Estado. Pero para ello hay que constituir un Estado y tiene que haber una guerra, por así decirlo. No, no es necesario, porque muchas veces en la propia Francia no hubo una guerra como tal, hubo una revolución que podría constituirse como una guerra. En el propio Reino Unido no hubo una guerra, ha sido un crecimiento devolutivo, ¿no? O involutivo, más que evolutivo ese crecimiento del Estado, porque siempre estuvo esos 3 estados, 4 estados, y las diferencias que hubo entre regiones o señorías y demás. Pero bueno, dejando eso a un lado, en España lo que ha terminado pasando, ¿no? Es que a partir de la guerra contra Napoleón, como pasó en Rusia mismo, como terminó pasando en Alemania, se creó el Estado, sin respuesta a aquello que la modernidad traía. Claro que lo que la modernidad traía se sembró, por así decirlo. Es decir, Napoleón trajo un eje revolucionario a lo que sería el espacio geográfico entendido como España o la monarquía hispánica, ¿no? O española, para ser más concreto. Bien, lo que él trajo no era muy diferente de lo que aquí se estaba formando, ¿no? Está el eje afrancesado, ¿no? Que serían los afines a los franceses llegados a España, a la ocupación española. Hay que entender que ellos nos venían a ocupar, técnicamente iban a luchar en alianza con España contra los portugueses, ¿no? Los británicos que venían a partir de Portugal. Entonces hay que ver que aquí también habían esa serie de ideas que se habían fundamentado en la Francia revolucionaria, sí, en la Francia revolucionaria de la propia, ¿no? Que siempre se dice en mayúscula, la Revolución Francesa. Y entonces, cuando llegan aquí, lo único que hacen es mover el tablero, ¿no? Los afrancesados toman cierta preponderancia que después van a verse desplazados por los liberales, pero que los liberales no dejan de ser afrancesados, pero con un orgullo y un sentimiento arraigado en la idea del romanticismo español, que intenta buscar una identidad. Entonces no dejan de ser liberales, no dejan de tener los dos la misma idea, pero no con el mismo fondo, no con el mismo fondo. Entonces por ahí que aquellos que no estaban dentro de este ecosistema ilustrado, sería la palabra mejor, el término el término que acota mejor las dos visiones, sean los tradicionalistas, que serán los carlistas, que la mayoría de ellos pues son o el eje más de apoyo que sería el propio Carlos, ¿no? Que sería el que se supone que debería haber sido el heredero por cuestiones de disputa, que es lo que nos viene a traer la guerra, es el eje tradicional frente a lo ilustrado, ¿no? Digamos que los ilustrados juegan en el eje de derecha-izquierda, ¿no? Los jacobinos y los girondinos, que sería el eje con el que igual jugamos ahora, y los tradicionalistas juegan fuera de un eje, dentro del eje reaccionario, que es el eje de la ley fuera y, a ver, rey fuera y leyes viejas, que suele hablar mucho Bastos. Si no está dentro del eje, la cosmovisión que hoy incluso tenemos, están fundamentados en una serie de premisas, ideas, valores anteriores a la Revolución Francesa. Entonces, por ahí que el Estado crece en contra de los derechos de las distintas regiones, de las distintas ideas de España. Y es ahí por lo cual se va a consolidar una idea de España que no solo haga triunfar en la guerra a aquellos que están avanzando, no solo que hagan triunfar las ideas de la guerra de aquellos que van avanzando por medio de las ideas ilustradas, sino que van creando la cosmovisión, ¿no? El espacio, ¿no? La idea nacional, que va a hacer que se liquiden todo el resto de nacionalismo. Tanto el gallego, tanto el vasco, tanto el de Castilla, La Mancha en la región de tal, la región de cual, porque, a ver, nosotros somos originarios de una isla y yo a ti no te conocía hasta que llegamos a la universidad, ni tú me conocías a mí. Isla, pues hay que imaginar dentro de un continente, dentro de la propia península ibérica, ¿cuánta diferencia habrá entre una persona de un eje, de un punto a la otra persona de otro punto? Vamos, que si de un barrio a otro ya la gente es diferente, de un pueblo a otro la gente es diferente, pues ya me contarás tú cómo lo serán de un lado de miles y miles de kilómetros. Pero aún así se juega con la misma retórica que se juega para fundamentar el Estado,
¿no? Con la idea de nación, ¿no? Que es una determinada, ¿no? A ver, eso también está en la escuela, es decir, tú cuando estás en la escuela puedes cometer falta, puedes decir hediondo, hediondo lo escribes con H o lo escribes con G, lo escribes con H, ¿verdad? Y podía, es decir, el idioma fluido no está, es decir, el idioma va cambiando o en determinadas regiones se utilizan distintas visiones del idioma, pero se habla en español, ¿no? El Castellano. español, claro, el castellano, bueno, sí, de hecho es castellano, ni el español, es el Mm. castellano. Entonces, y en determinadas regiones que se supone que tienen su propio idioma, se habla ese idioma, ¿eh? Más el español, ¿no? Cuando a lo mejor, sí, ahora mismo que hay una disgregación, sobre todo a partir de los años 60, de españoles a lo largo de España, se habla más el español, ¿no? O el propio castellano que otros idiomas, ¿no? En el propio lugar de origen de ese idioma, ¿no? Como tal, es decir, hay más españoles, es decir, hay más españoles en Cataluña que hablan español que los que terminan hablando catalán como lengua madre. ¿Cómo te explicas eso? Pues precisamente porque han ido moviéndose los españoles a lo largo de España. Pero él es el fundamento del nacimiento del Estado, de la mayoría de los estados, es el idioma, por ejemplo. O incluso llegó a ser la raza, o determinada visión a futuro, el catolicismo y demás. Pero en España, como el eje católico no se luchaba más allá de lo que sería el ateísmo militante de parte de la izquierda, pues el eje católico no se movía, lo que se te discutía era si eras español centralista o si no lo eras. Entonces por ahí Mm. que nace. Otro aspecto también que, porque estamos hablando ahora de puentes entre lugares, vamos a llamarlo lugares, y que como consecuencia es también muy fácil, muy conveniente que sea el mismo idioma. ¿Qué papel juega el mercado, el libre mercado, en convertir esos lazos en vez de amenazas, puentes? Creo que yo ahora pensando, lo más importante creo que es el mercado, que si cuando, no era una frase donde entra el comercio no cabe la guerra, porque no Sí, no entre conviene, las balas. Sí. eso, no entra las balas, porque no conviene. Y aun habiendo guerra, estamos viendo que el comercio sí. ¿Cuán de importante es el comercio para la convivencia entre lugares? Vamos a llamarlo lugares, porque se criminaliza, ¿no? Comercio, tú entran los marxistas o los que creen ser marxistas, pero no han leído. No, eso es pura plusvalía, te están extrayendo, te están alineando, ¿no? ¿Cuán importante es el comercio para la convivencia? Porque yo lo veo esencial. Sí, se suele cometer el pecado y muchas veces es interesado de entender que el comercio es algo moderno. El comercio ha empezado, es decir, es el principio de la civilización. Es decir, yo que tengo, no sé, es decir, donde podemos retornar en última instancia, si quieren, lo retornaremos un hecho tribal. Yo en mi tribu vivo en determinada zona, ¿no? Porque ahora con el Amazon parece que tú tienes el coltán al lado de tu casa, que picas el coltán, tienes el ingeniero que te ensambla el móvil, que te pone el software y que te hace que funcione. Oh, es decir, esto es de determinados lugares del mundo, ¿no? Se ponen de acuerdo, hacen la materia y tú de otro determinado lugar del mundo, que no tiene por qué ser el mismo, la compras. Pero vamos al caso, ¿no? Y es eso. Imaginemos que estamos en un hecho tribal hace miles y miles de años, que no existe el internet ni existe nada por el estilo. Y yo necesito un móvil. Tiene mi móvil como, si yo qué sé, no sé, Eso una es espada bueno. o un Miles collar. de años. O Una un, espada, una espada. un collar, vamos, un collar, ¿no? Para que la jefa de la tribu se sienta bien y me ascienda dentro de lo que sería, o el jefe mismo de la tribu me ascienda dentro de lo que sería el rango de poder de la tribu. ¿Qué necesito yo para que los elementos del Tous, ¿no? De la, ¿cómo se llama esto? Pulsera. La pulsera de Tous del príncipe de mi tribu sea la mejor. ¿Qué necesito yo? ¿No? Pues comerciar, es decir, las cosas que yo tengo, los burgados de mi tribu, ya los tiene más que visto. ¿Qué tengo que hacer yo? Darle los burgados
¿no? Las latas de mi tribu al de la otra tribu para que me dé lo que nunca ha visto el jefe y se sorprenda. Y esto lo hace el otro, el otro, el otro, el otro, y la pulsera de Toast del jefe de mi tribu va a ser la más bonita y a mí me va a ascender. Una manera simplificada de ver cómo a partir del comercio ya me estoy relacionando con otras personas, ya yo vivo mejor, ya las personas que viven a mi alrededor viven mejor, ya no solo yo, y cómo se empieza a entender que está en la libre interacción de las personas el eje de progreso. Porque lo fácil sería, yo soy el número 5 de la tribu, ¿no? ¿Qué hago para subir dentro o ascender dentro de la escala social y que la persona que rige las normas dentro de mi sociedad me vea mejor? Pues voy a la tribu al lado, los mato y ya está. ¿No? Ya está, se acaba. Pero ni ellos ganan y yo gano, pero gano en el corto plazo, porque las posibilidades, el conocimiento, las ideas de la otra tribu no me las van a poder decir. Porque a lo mejor la piedra con la que ellos hacen el fuego solo la conocen ellos y solo saben ellos dónde está. Si yo a ellos no les puedo preguntar, no puedo con ellos hacer un intercambio, ya no solo físico, puede ser también de conocimiento, no vamos a progresar los dos. Por ahí que el eje del principio de avance de la civilización esté en el comercio. Y no en el comercio llevado a un plano particular, como estamos hablando ahora mismo, sino en un plano en el cual poco a poco se va viendo exponencialmente en avance, ¿no? Son muchas libres interacciones entre personas lo que van haciendo que poco a poco las personas, los individuos, las comunidades vayan teniendo nuevas ideas, nuevos ejes. El propio teléfono móvil ha servido de esto. No sé, supongo que ustedes, no sé, no voy a entrar en consideraciones particulares, pero pueden ver, no sé, a sus abuelas o a personas mayores, ver en el Facebook cómo hacer el potaje de determinada forma o hacer recetas de no sé dónde. Sí, a ver, esas recetas son de puta madre, pero si tú no las ves en el Facebook, no ibas a ir tú a la India a buscar un recetario para hacerlas. Y si tienes alguna duda sobre el recetario, pues le pones un mensaje, ¿no? Y eso también es comercio, ¿no? Estás comerciando con ideas, estás intercambiando ideas. Pero claro, como bien dices tú, está ahí enclaustrado en algo que no es fácil, no es fácil, porque comercio no es intuitivo. Si fuera intuitivo, tú vas a la bolsa, compras la que va a subir mañana, como se suele decir, y te haces millonario. Pero es que si todo el mundo es millonario, tú no serías millonario. Tendrías tú que diferenciarte. Diferenciador, ¿no? La virtud del comercio, pero también la pena de la gente que no es capaz de asimilar los conocimientos necesarios para ser virtuoso y avanzar por determinados ejes en la sociedad o hacer que la sociedad avance. Entonces, por ahí que existe esa visión peyorativa del comercio, pero que es el eje, o sea, que no quepa ninguna duda a nadie, vamos. No, el comercio es súper importante. Lo estábamos hablando el otro día, que es que no cabe explotación, que es otro término que se utiliza mucho en el comercio, porque también se puede discutir que el fallo del comercio, seguro que estás de acuerdo, tendrás una opinión ante esto, radica en la intervención del Estado en él. Si fuese libre, no cabe monopolios, por ejemplo. Tuvimos una vez una conversación muy bonita en tema con monopolios y tú me añadiste a Rothbard, como lo veía él. Y es esencial en ese debate la figura del Estado, que se suele, cuando, cuando se habla de lo malo, pues como que quitan el Estado. No, el Estado estaba mirando e intentando con las manos así a ver si caía algo para dárselo al pobre. A ver, cuidado. Pero bueno, eso es la retórica de toda la izquierda. Es decir, cuando es bueno no sirve, cuando no es malo, malo o malísimo. Mi padre me paga la universidad, me paga la estancia de la universidad y me paga todo, ¿verdad? Bueno, buenísimo, bueno, buenísimo. Ahora bien, mi padre no me deja que me haga un tatuaje en la cara, malo, malísimo. No, que si es bueno para unas cosas, es bueno para las otras. No puede ser bueno o malo, depende de para lo que me convenga. Y eso vamos al caso. Mi padre es un machirulo, por ejemplo, ¿no? Si mi padre es súper reaccionario, no mi padre, estoy poniendo un ejemplo, es súper reaccionario, Está sudando tu pe- padre en casa ahora. pero, me paga la universidad, ¿no? Yo que soy una feminista súper empoderada, Eso. pero es un machista patriarcal. Es decir, ¿en qué momento es bueno y en qué momento es malo? Cuando me paga la carrera es bueno, pero cuando no me deja hacer lo que me da la gana es malo. ¿Dónde nos ponemos? Es decir,
el mercado es bueno, ¿no? Cuando me da las posibilidades de ayudar a la gente, ¿no? Porque sin mercado no habría asistencia social, no habría los suficientemente recursos para dar servicios. El Hospital de la Candelaria, que en Tenerife, existe gracias a que la gente paga sus impuestos. Si no pagara los impuestos, habría otro tipo de hospital seguramente, incluso mejor. Pero este hospital que tenemos no se haría. Claro, los comercios buenos, en tanto que me da las posibilidades de tener el Hospital de la Candelaria. Pero en el momento en el que el mercado hace que el precio de los aguacates fuera de temporada crezcan, el mercado es malo, malísimo. Y es lo mismo, las lógicas son las mismas. Es que no se entiende. Yo creo que hay fallos en la concepción de lo que es el libre mercado. A ver, la gente entiende el libre mercado o se adentra a él desde diferentes focos. Por ejemplo, quiero el libre mercado, pero quiero que mi mercado vaya bien. Eso no es el libre mercado. El libre mercado, la base es la competencia. Vale, es difícil porque se hacen ricos algunos. Ellos se hacen ricos que se le niebla a la gente cuando trata de entenderlo. Se hacen ricos porque a ti te está conveniendo, te conviene lo que está haciendo bien. Si no te beneficia, no se hace rico. El rico es la consecuencia de haber creado valor que se haya, incluso en algunos casos, democratizado. No, se ve el libre mercado en base a tendencias socialistas como es el repartir. Ya te está repartiendo, pero tú lo estás viendo de la manera errónea. Te está repartiendo la posibilidad de que tienes tú de tenerlo delante tuyo. Como dices tú, no tengo el coltán aquí al lado mío, no, pero tengo un móvil que se han puesto de acuerdo diferentes mercados, que eso es historia, eso es lo que asumiste también, que el comercio ha sido histórico, ha sido el comienzo de la civilización incluso. Pero es por eso, no es porque repartieron todo el rato. Y eso vuelve a lo que iniciamos la conversación con el ahorro. Su manera, su habilidad de ahorrar e invertir ese ahorro en algo productivo es la causa de él enriquecerse después. Es que hay fallos en la concepción del libre mercado, como que el libre mercado es duro, es durísimo, pero por eso es tan excepcional por eso la consecuencia es que alguien se hace tan rico, porque es tan difícil conseguir hacer algo que todo el mundo necesite y se vea beneficiado. Y por eso ahí es el fallo, como que tenemos una educación donde todo tiene que ser igual para todo. No, todo no fue igual, todo fue democratizado y dada como la perspectiva de que es igual, todos tenemos derecho, esa es la palabra, la odio esa palabra, no, yo tengo derecho a. No, tú puedes comprarlo, tú puedes convertir en una persona que se pueda rodear de eso o convertirte en algo que pueda tener el poder adquisitivo de conseguir aquello, pero nadie te debe un móvil, nadie te debe el último iPhone, nadie te debe el sofá que te hace un masaje, bueno, iba a decir algo, pero nadie te debe nada, no tienes derecho a nada, tienes la posibilidad de crear y si funciona, que es duro, por eso digo que es duro, porque ¿por qué no se habla de los porcentajes de comercios que nunca son rentables? ¿Qué porcentaje se hace rico? ¿Por qué solo el foco está en los burgueses que esclavizan? No. ¿Por qué no te enfocas en todos los que emprenden y se van a la mierda, quiebran, se arruinan? Ahí no está el foco. ¿Cómo ves porque al final es psicología lo que cabe ahí, es la perspectiva, el engaño, no, tengo derecho. ¿Qué derecho tienes? ¿Qué derecho tienes? Estás vivo y no tienes frío y tienes comida. Tú lo que no has leído, tú lo que has visto lo que es sufrir, lo que es no tener. Es que vivimos en una burbuja de este último siglo que creo que se resume en la palabra derecho. Y algo que tus abuelos, que estamos hablando de las generaciones, cuando los inmigrantes, la diferencia, que tus abuelos se han matado, que tus abuelos fueron a Cuba, nosotros como canarios, tus abuelos fueron a Venezuela, fueron los padres de ellos a Cuba, a matarse a trabajar para comprar, para invertir, para con ese ahorro, que encima lo tenemos cerca. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue esto? ¿En qué momento fuimos de ahorrar
de valorar el ahorro, el vivir por debajo de nuestras posibilidades, que eso es una locura ahora. Eso es ir en contra de ahora, ya no vives. Si tú no estás afincado, como estamos hablando antes, en un palapa los viernes con el 70% de tu sueldo, no estás viviendo. No estás viviendo. ¿O no? ¿O no estábamos hablando de eso antes? ¿Qué pasó ahí, Oscar? ¿Qué cambio hubo? ¿Fue que nos acomodamos? ¿Fue que ya no vemos esas consecuencias que lo hablamos, Christopher y yo antes, esa consecuencia de no ahorrar? Porque cuando, vale, nos gastamos todo nuestro sueldo, no nos morimos, seguimos teniendo una casa, pedimos una ayuda, nos dan, o algo sucede y no nos vamos a la mierda. ¿Qué crees que es eso? ¿Dónde te sitúas? ¿Cómo ves tú esta realidad? ¿Estás de acuerdo? ¿Estoy diciendo locuras? ¿Qué está pasando? Estoy bastante de acuerdo, pero bueno, hay distintas ideas, ¿no? En relación a lo que comentas. Una es la idea de la preferencia temporal, ¿no? Es decir, yo actúo de acuerdo a una visión de cara al futuro, como comentaba antes, más o menos. Pero claro, cuando mi futuro es cada vez más corto, cuando mi perspectiva es cada vez más corto, lo que voy a tender es a gastar más, ¿no? No voy a ahorrar porque supongo que en el futuro mi ahorro va a valer cada vez menos, ¿no? ¿Qué termina pasando? Que el ahorro cada vez vale más, pero que las necesidades entendidas de manera subjetiva, ¿no? De manera dentro de lo que sería el hecho social, son más acuciantes, ¿no? Como bien dice, si me voy de discoteca, si no me voy de discotecas, mis colegas me van a mirar mal, ¿no? Si yo me voy a poner a ahorrar, mis colegas van a dejar de ser mis colegas. ¿Qué pasa? Que posiblemente, y por cuestiones de azar, ya no solo de azar, sino por cuestiones del mercado, el crecimiento de un ahorro paulatino y de una cierta inversión es mayor que el gasto en consumo en el corto plazo, ¿no? Si no hay una crisis excepcional, pues termina siendo así. Que a lo largo de unos años yo me podré ir a la discoteca y mis colegas van a tener que levantarse a las 6 de la mañana y de discotecas nada, tal vez un café. O seguirán yendo a la discoteca, cada vez serían más pobres. Cada vez más pobres. Claro que dejando este elemento a un lado, que es puramente personal, ¿no? Después hay otra serie de incentivos, y me retiro en este término, de gastar, ¿no? Ya por ahí vemos medidas expansionistas del gasto, ¿no? Si mi dinero o la capacidad que tengo, que tiene el Estado de gastar cada vez es mayor, la dependencia mía con el Estado también, de la sociedad en términos generales, va a ser cada vez mayor. Por lo tanto, voy a tender, ¿no? A cada vez más depender de alguien que no soy yo, y por lo tanto, lo que yo termine haciendo pues es irrelevante porque, como bien dices, me van a dar una ayuda, ¿no? Y también dentro de lo que sería el eje personal, es decir, entendido dentro de un término macro, ¿no? Que sería por ahí la visión, ¿no? La visión a futuro. Si yo veo mi visión a futuro mermada por las condiciones, ¿no? Si yo tengo una empresa y sé que con la empresa voy a ganar un 2% y siendo trabajador voy a ganar un 4%, ¿qué voy a hacer? Pues cerrar la empresa porque no me es rentable, ¿no? Porque me están negando las posibilidades de prosperar. ¿Y por qué termino cerrando la empresa? Entre otras cosas, no sé, no tiene por qué ser el único punto, por los impuestos, ¿no? Si ese 3% de rentabilidad, ¿no? Que sería el 5% que supera la del trabajador y que me hace a mí acometer una inversión, acometer un riesgo, pues obviamente no voy a poner en riesgo la comida de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Lo que voy a terminar haciendo es cerrando mi empresa. Cuando cierro mi empresa, las personas que se servían de mi empresa, que pueden ser los mismos los colegas que hablamos, no van a poder ir a la discoteca, por poner ejemplo. Entonces ya he perdido yo, porque me han quitado con los impuestos, ha perdido el que se sirve de mi productividad para cobrar la paga, y ha perdido aquel que va a la discoteca porque la cierro. Entonces, en última instancia, podemos ver como la interferencia social, ¿no? De las modas, ¿no? Esto de ir y gastar en la discoteca puede ser una moda, pero no podemos saber en última instancia si es todos los elementos que he comentado lo que fundamentan la moda, o la moda lo que termina fundamentando el resto de elementos. Pero podemos entender los dos, ¿no? El sentido macro y el sentido micro del individuo, que se ve inducido por una serie de cuestiones sociales. Creo que en esos dos ejes estamos. También está el desconocimiento de cuestiones financieras,
que es bastante arraigado y que por ahí hay estudios, no sé, voy a citártelos ahora directamente, pero sí, a modo de que los busques un poco más, creo que incluso hasta el Banco de España los ha hecho, de que el conocimiento en términos financieros en España es una broma, vamos, que nadie se entera de la mitad de Horrible, nada. horrible. Que por ahí que esa sea otra forma de introducir las perspectivas a futuro, ¿no? Si tu dinero rinde en tanto que tú te lo gastas para irte de fiesta, pues no vas a buscar otra forma que ser lo más productivo posible, ¿no? Dentro de que sería un eje subjetivo de valoraciones, lo más subjetivo para ti. Si el dinero tuyo mañana no vale de nada, que es el vicio, ¿no? Te lo vas a gastar en el vicio, no te lo vas a gastar en algo que mañana no te va a servir, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y eso, un poco de perspectiva histórica. Yo creo que y he tenido en los últimos días algunas mini discusiones, no han sido muy en profundidad sobre el tema de la inteligencia artificial, un tema que creo que podremos hablar en otro momento, que tengamos más un poco de tiempo y entremos un poco más en materia. El tema de la inteligencia artificial, como me parece que de repente es mala o nos va a mandar o algo, a ver, vamos a un caso en concreto, me has puesto el ejemplo de ir a Venezuela, Cuba o así, y yo supongo que eso habrá sido bastante tedioso, pero lo puedo suponer en tanto en relación a lo que para mí supone ir de Garachico a la laguna, ¿sabes? Que para mí es una mierda. Imagínate ir al otro lado del mundo. Pero vamos, me quiero ir a temas concretos, ¿no? De a lo mejor 3 años atrás, 5 años atrás. Vale, tú has hecho, o por ahí quien habrá hecho algún trabajo que necesita buscar alguna fuente, pues iba a la Wikipedia, ¿verdad? Te das tu tiempo en Wikipedia, buscando en la Wikipedia aquello que querías poner en el trabajo. Vale, si nos vamos 15 años atrás, antes de que existe la Wikipedia, ¿qué tenías que hacer? Ir a la biblioteca, buscar la Biblia en la biblioteca, no encontrabas los Biblias en la biblioteca, y si lo encontrabas, tenías la suerte, la mayor suerte del mundo, de encontrar la página del libro en el cual tú, sin leerte todo el libro, podías escribir lo que querías escribir en el documento sin pesarte días, años y horas. Vale. Ahora, con la inteligencia artificial, tú le escribes y ella lee, busca, encuentra lo que tú quieres buscar o estás encontrando en términos de 30 segundos, como mucho. Sí, que a lo mejor puedes poner a pensar 5 minutos, sí, pero a ver, en 5 minutos no te lees un libro de 300 páginas, ni revisas en la biblioteca todos los libros disponibles que hay sobre una determinada visión, ¿no? De Esto un es determinado bueno, Oscar. postulado. A ver, eso es un acomodo, pero a ver, es como amarrarte, o sea, es como si ahora estamos hablando y yo me tapo la boca. Sí, posiblemente tú me entiendas, pero es mejor que no lo hagas, ¿no? Mm. Pues ese es el caso. Es decir, no, es que ahora con la inteligencia artificial está todo tirado. Ah, no, es que tú prefieres buscar en la biblioteca durante 5 días un libro que estaba entre dos cajoncitos así y que nadie lo veía. No me jodas. Así que ahora haces así y ya está. Y, y antes que eso lo mirabas en la web. Sí, eso te va acomodando, obviamente. Pero tú, desde la perspectiva que estás viendo que la cosa avanza, tienes que mirar atrás para valorar lo que tienes ahora. No es que, Exacto. mira, con la IA viva, viva, viva la pepa. No, porque si tú te acomodas, ¿no? Con esa perspectiva de que siempre avanzas, no terminas progresando. Creo que ese es el eje, ¿no? Que nos trae a la cuestión. Si tú te acomodas en irte de fiesta, en irte de no sé qué, en viva la vida, tal, no progresas. Parece que Carpe avanzas, diem. Carpe exacto, diem. pero Maldito carpe diem. parece que avanzas, ¿no? Porque te dan las posibilidades de que tú avances. Por distintas mismas, por la propia cuestión de la propia sociedad. La sociedad tiende a avanzar, ¿no? Hasta un punto disruptivo, pero eso no ha pasado desde hace años, ¿no? Desde la crisis, incluso desde la crisis de 2008 fue un avance continuo, ¿no? Una pequeña caída, pero el avance o se crecía cada vez menos. Pero ha habido avances desde los principios de la revolución industrial, quitando las guerras y demás. Sí, sí, los ha habido, pero puede no llegar a verlo. O puedes tú entender que el avance no está siendo lo suficientemente acelerado. Pero tienes que tener esa visión también de querer avanzar, de querer tener unos objetivos más allá de lo que es evidente, de lo que es tu día a día. Porque llegará un momento en el que tu perspectiva a lo largo de tu vida cambie y si no terminarás siendo un niño grande, Y la ¿no? paciencia ahí también. Exacto, La paciencia. ese mismo adolescente que salía de fiesta con 15 años, lo hace con 37. Algo te está diciendo, ¿no? Sí, no digo que no sea lícito, no digo que no sea lícito, al contrario, pero que si tú no has visto que algo ha cambiado en ti, ya no digo en tus alrededores, en ti, algo falla, porque la vida es precisamente eso, cambio, ¿no? Ya no solo hacia adentro.
Ya no solo hacia afuera, sino hacia adentro también. No, sí, lo que vemos también, eso es un juego bastante guay de hacer en la perspectiva de el corto y el largo plazo. Como que a veces lo que hace saliendo de fiesta en realidad es como un llevar a corto plazo un estatus que tendrías a largo plazo, que quieres facilitar el tú verte como si tienes más dinero porque estás en una palapa. Por poner un ejemplo, de lo mejor de la psicología detrás de esto. Como quieres llevar algo que tendrías a largo plazo, trabajando y teniendo el dinero y ahorrando para un día, vale, mira, vas a celebrar y coges una palapa, pero con dinero que te puedes permitir. No, cogemos esto y da la impresión de que podemos estar aquí, pero la semana que viene le estoy pidiendo 5 euros a mi madre para, ¿sabes? Para echar gasolina. A Es, ver, también, exacto. sí, sí, también puedes jugar un poco con el estatus también te da de comer, pero no de eso comes, ¿me entiendes? Es decir, si tú tienes dinero, y como bien dices, te sobra el dinero para irte a la palapa, yo supongo que eso no será lo de superviviente, sino será un estilo de discoteca o algo así, o sea, que yo vivo ajeno de la realidad del día a día, pero, pero si a ti te sirve el estatus que estás mostrando para en un futuro ganar, ¿no? Pues a lo sumo tú lo que tienes que hacer es eso, vamos, si yo soy rico, soy millonario, ¿no? Y quiero hacer negocio con gente millonaria, ¿dónde tengo que ir? También es verdad. ¿No? Al palco del Bernabéu. Posiblemente ahí estás haciendo una inversión, ¿no? Es una inversión, estás gastando más de lo que te puedes permitir, pero estás invirtiendo. Sí, la intención es Posiblemente, diferente, claro, Oscar. posiblemente termines en la calle, sí, pero tú cuando llegas borracho a tu casa, mamado un piojo, que no te acuerdas ni lo que hiciste, no, que fuiste allí para que te viesen, tal igual, con eso no has ganado nada. Mm. Es decir, que el fundamento no está en el gasto, ni en la ostentación, ni en hacer que las personas te vean por encima de tus posibilidades, sino en el motivo por el cual lo terminas haciendo. Sí, la intención, la intención. Eso, porque al final es verdad. Tú tienes que saber, tú solo, sin relacionarte con nadie, no te vas a hacer rico. O entendiendo rico como un propósito, uno entre muchos que hay en la vida, obvio. Pero es la intención. Tú si vas a una palabra solo para que aquella, la loca aquella, te vea así de manera más chulo, No, a lo mejor pues eso te sale vale. más barato. A lo mejor te sale más barato que, no sé, pero a Pero ver, lo que dices tú es muy importante porque también vas mentalmente mejor, predispuesto. ¿sabes? Porque es algo más grande, algo a largo plazo, porque es como estás intentando relacionarte de manera fructífera para tu negocio, a lo mejor lo ves como una inversión, pero no es la realidad. Eso pasa en cuán partes de los casos pasa eso, muy, muy poco. Un poco. A ver, la cuestión es ser racional. Es decir, si tú para conquistar, es decir, que también es un eje de ida y vuelta, si tú para conquistar a María Corina, un nombre, necesitas ir a la discoteca, Aleatorio, un nombre aleatorio. necesitas ir a la discoteca y ponerte, como dices tú, en la palapa para que te vea guapo, tal vez o no eres tan guapo o ella no está lista, ¿no? O tal vez no valga tanto la pena, ¿no? Oscar, yo creo que con eso ya, con el estatus, con María Corina, ya terminamos que le dieron el premio Nobel, ¿no? De paz. Sí, 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 sí. Bueno, creo que hemos tenido largas discusiones, sobre todo en el club de lectura que tenemos por aquí, sobre la figura de María Corina Machado, pero te invito más que nada a pasarte para que veas. Si no me gustaría a mí es poner palabras que no son mías Ah, bueno. directamente. Encantado. Pero eso, no, encantado yo, cuando quieras, por aquí me tienes, solo tienes que dejar un mensaje, tú sabes, y con que me traigas buena compañía, que por ahí veo y esperamos que nos conozcamos, y me traigas temas interesantes, pues cuenta conmigo para lo que sea. Pues Oscar, agradezco este ratito. Eres el invitado estrella de este podcast y hasta el siguiente, que lo habrá. Gracias. Así que amigo, no, hasta la próxima. Chao. Un placer.